El instante invisible que define todo. Hay un momento exacto, casi imperceptible, en el que una mujer decide si vas a ocupar un lugar real en su vida, o si serás solo otro recuerdo borroso que se disuelve con el tiempo. Y no, ese momento no ocurre cuando dices la frase perfecta, ni cuando intentas impresionarla con lo que haces, lo que tienes o lo que sabes. Ocurre en silencio. En un instante de contacto físico tan sutil que la mayoría de los hombres lo dejan pasar sin siquiera darse cuenta. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez sentiste que había química con una mujer, que todo parecía fluir, pero aún así, de repente, todo se enfrió sin explicación? Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios. No para exponerte, sino porque esa experiencia tiene una razón psicológica muy concreta, y hoy vas a entenderla. Bienvenido a Despierta tu Esencia. Durante más de 15 años trabajando con personas en consulta, he visto repetirse el mismo patrón una y otra vez. Hombres brillantes, sensibles, interesantes, con valores, que no entienden por qué las mujeres que les importan terminan alejándose. Y mujeres que, con una honestidad que a veces duele escuchar, me confiesan que estuvieron esperando una señal. Un gesto. Un acercamiento. Algo que nunca llegó. Lo que voy a compartir contigo no son trucos, ni estrategias baratas, ni técnicas de manipulación. Esto es neurociencia, psicología profunda y observación real del comportamiento humano. Es comprender qué ocurre en el cerebro femenino cuando se siente atraído, cuando se siente segura y cuando empieza a generar un vínculo auténtico. Y sí, al final de este contenido voy a revelarte cuál es esa zona específica del cuerpo que, cuando una mujer te permite tocarla de manera natural, indica que has cruzado una barrera invisible. Pero si intentas llegar ahí sin entender todo lo que viene antes, el resultado será rechazo. Garantizado. Por eso es fundamental que entiendas algo desde ahora. El contacto físico no comienza cuando tocas a alguien. Comienza mucho antes. Comienza en tu presencia, en tu calma, en cómo habitas tu propio cuerpo. La mayoría de los hombres que llegan a consulta frustrados con su vida emocional cometen el mismo error de base. Creen que la atracción física aparece de repente, como si alguien apretara un interruptor. Y aunque existe un momento de cambio, lo están entendiendo al revés. El cerebro femenino no funciona como un interruptor. Funciona como un amanecer. La atracción no explota, se construye. Capa por capa. Señal por señal. A través de microestímulos que tú estás enviando todo el tiempo, incluso cuando crees que no estás haciendo nada. Cuando una mujer conoce a un hombre, su cerebro realiza una evaluación inicial en segundos. Pero esa evaluación no es una sentencia definitiva. Es una hipótesis. Y durante los minutos, horas o días siguientes, su mente se dedica a confirmarla o descartarla. Aquí viene lo realmente importante. La gran mayoría de esa confirmación no ocurre a través de palabras. Ocurre a través de señales no verbales. Tu postura, tu ritmo, cómo ocupas el espacio, cómo respiras, cómo miras, y sobre todo, cómo te acercas o no lo haces. He escuchado a muchos hombres decir algo muy parecido. Lo hablé bien. La hice reír. Tuvimos conversaciones profundas. Salimos varias veces, pero nunca pasó nada. Y cuando analizamos la situación con calma, aparece siempre el mismo vacío. Nunca hubo un puente físico. Nunca se redujo la distancia de forma progresiva. Nunca se permitió que el cuerpo acompañara lo que ya estaba ocurriendo a nivel emocional. Vivimos en una sociedad que ha generado un miedo profundo al contacto físico, especialmente en los hombres. Miedo a incomodar. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a cruzar una línea invisible. Y ese miedo es comprensible. Es real. Pero evitar todo contacto no es la solución. De hecho, es exactamente lo que apaga la atracción. La solución es aprender a leer. A calibrar. A interpretar el lenguaje corporal que ella ya está usando contigo todo el tiempo. Para entender esto, necesitas comprender cómo reacciona el cerebro cuando existe atracción. Cuando una mujer se siente conectada con un hombre, su cerebro libera una combinación muy específica de neurotransmisores. Dopamina, que genera deseo y motivación. Serotonina, que influye en el estado emocional y la fijación mental. Y oxitocina, la hormona del vínculo, de la confianza y de la conexión profunda. Aquí está el punto que lo cambia todo. La oxitocina no se activa con palabras bonitas. No se activa con promesas. No se activa con regalos. Se activa, principalmente,
a través de contacto físico adecuado. Pero cuidado, el contacto mal calibrado hace lo contrario. Dispara cortisol, activa el sistema de alarma, genera incomodidad. Y cuando eso ocurre, su cerebro te clasifica rápidamente en una categoría de la que es muy difícil salir. Por eso la pregunta no es si debes crear contacto físico. La pregunta es cómo hacerlo de una manera que su sistema nervioso perciba como segura, natural y deseada. Y aquí entran las etapas. La primera etapa es el contacto social neutral. Son esos contactos que ocurren de forma natural en contextos cotidianos. Un roce breve al pasar. Un gesto suave al guiarla. Un contacto accidental que no carga intención sexual. Estos momentos le enseñan a su cerebro algo fundamental. Tu presencia es segura. Si después de estos contactos ella no se aleja, no se tensa, no crea distancia, tu cerebro recibe una señal clara. Puedes avanzar. La segunda etapa es el contacto amistoso intencional. Aquí ya existe una intención consciente de cercanía. Te inclinas a mostrarle algo. Acercas tu cuerpo al caminar. Refuerzas una risa con un contacto breve y relajado. Y mientras haces esto, observas. Siempre observas. El cuerpo nunca miente. Y en el próximo capítulo vas a aprender a leer esas respuestas con una claridad que probablemente nunca antes habías tenido. El lenguaje silencioso que revela si estás avanzando o perdiéndola. Si algo quiero que entiendas antes de avanzar es esto. El cuerpo siempre responde antes que la mente. Mucho antes de que una mujer sea consciente de lo que siente por ti, su cuerpo ya lo está expresando. El problema es que la mayoría de los hombres no han aprendido a mirar ahí. Siguen esperando confirmaciones verbales, frases claras, señales obvias. Y cuando esas señales llegan, si llegan, normalmente ya es tarde. En el capítulo anterior comprendiste que el contacto físico no es un acto aislado, sino un proceso gradual. Ahora vamos a entrar en la parte que marca la diferencia entre los hombres que generan tensión auténtica y los que se quedan atrapados en la indefinición. Vamos a hablar de lectura corporal, de calibración emocional y de cómo avanzar sin forzar nada. Porque aquí ocurre uno de los errores más comunes. Muchos hombres creen que avanzar significa hacer más, tocar más, acercarse más rápido, intensificar. Y no, avanzar no es acelerar. Avanzar es sincronizar. Cuando una mujer se siente cómoda contigo, su cuerpo empieza a enviarte microseñales constantes. No son gestos exagerados. Son ajustes sutiles. Cambios en su postura, en su respiración, en la orientación de su cuerpo cuando está cerca. Si no estás entrenado para percibirlos, pasan desapercibidos. Pero si aprendes a leerlos, te dan una claridad absoluta. Una de las primeras señales es la permanencia. Cuando reduces ligeramente la distancia entre ambos, y ella no la restablece. Cuando tu cuerpo entra en su espacio personal, y ella se queda ahí. El cerebro humano protege ese espacio de forma automática. Si ella no se mueve, no se aleja, no cruza brazos ni gira el torso, está comunicando aceptación. Otra señal fundamental es la sincronía. Cuando inconscientemente empieza a imitar tu ritmo. Camina a tu paso. Respira a tu ritmo. Ajusta su tono de voz al tuyo. Esto no es casualidad. Es un reflejo neurológico que ocurre cuando hay conexión y comodidad. Aquí es donde muchos hombres se sabotean. En lugar de mantenerse presentes y atentos, su mente entra en ruido. Empiezan a preguntarse si ya es el momento, si deberían hacer algo más, si van demasiado lento. Y esa ansiedad interna se filtra en el cuerpo. El movimiento se vuelve torpe. El contacto pierde naturalidad. Necesitas entender algo clave. El cuerpo femenino percibe estados emocionales antes que intenciones. Si te acercas desde la ansiedad, aunque intentes disimularla, ella lo va a sentir. Si te acercas desde la calma y la seguridad, aunque no hagas nada extraordinario, su sistema nervioso lo va a registrar como algo positivo. Por eso el contacto no se trata solo de dónde tocas, sino desde dónde lo haces internamente. En esta segunda etapa del proceso, el contacto empieza a adquirir una carga emocional suave. No sexual todavía, pero sí significativa. El toque ya no es solo funcional, es comunicativo. Refuerza momentos compartidos. Acompaña una risa. Subraya una complicidad. Y aquí entra un punto que casi nadie explica. Después de cada contacto, debes observar qué ocurre inmediatamente después. No durante, sino después. Ella se queda, se acerca un poco más, continúa la interacción con naturalidad,
¿O crea una pequeña distancia física o emocional? Esa respuesta es más importante que cualquier teoría. Si ella se queda, su cerebro está diciendo, esto es seguro, esto me gusta, continúa. Si ella se aleja, no significa rechazo definitivo. Significa, aquí, ahora, es suficiente. Los hombres que generan atracción no son los que nunca reciben un límite. Son los que saben respetarlo sin retirarse emocionalmente. Porque cuando un hombre acepta un límite con calma, sin tensión, sin disculparse en exceso y sin enfriarse, su atractivo aumenta. El cuerpo femenino registra eso como madurez emocional. Hay algo más que ocurre en esta etapa, y es profundamente revelador. Cuando una mujer empieza a sentirse cómoda con el contacto, su cuerpo comienza a buscarlo de forma indirecta. Se coloca más cerca. Encuentra excusas para rozarte. Se inclina hacia ti al hablar. Ajusta su posición para facilitar la cercanía. Esto no siempre será evidente. A veces es tan simple como no apartar la mano cuando hay un contacto breve, o como apoyar ligeramente su brazo contra el tuyo al estar sentados. Son gestos pequeños, pero neurológicamente enormes. Aquí quiero que prestes mucha atención. Nunca avances más rápido de lo que ella avanza contigo. Nunca intentes forzar una etapa solo porque en tu mente ya debería haber ocurrido. El cuerpo no responde a expectativas, responde a experiencias. Cuando un hombre entiende esto, algo cambia por completo. Deja de actuar desde la urgencia y empieza a moverse desde la observación. Se vuelve más presente, más preciso. Y paradójicamente, eso es lo que hace que las cosas avancen. Ahora bien, existe un punto de transición que es crucial y que muchos hombres no detectan. Es el momento en el que el contacto deja de ser solo amistoso y empieza a cargar una energía distinta. No explícita, no sexual directa, pero sí más íntima. Ese momento no se anuncia con palabras. Se siente en el silencio, en una pausa más larga de lo normal, en una mirada que no se rompe tan rápido, en un cuerpo que se relaja aún más en tu presencia. Aquí es donde el error puede costarte todo. Si te retraes por miedo, la tensión se disuelve. Si te aceleras, el sistema de alarma se activa. La clave está en sostener. No hacer más, no hacer menos. Sostener la presencia, la cercanía, la calma. Quiero que entiendas algo profundamente liberador. No necesitas hacer que algo pase. Lo que ya está pasando solo necesita espacio para desarrollarse. En consulta, cuando trabajo este punto con hombres, muchos se sorprenden al descubrir que no fallaban por falta de acción, sino por falta de lectura. Tocaban demasiado pronto o se retiraban justo cuando la conexión estaba a punto de profundizarse. El cuerpo femenino necesita coherencia. Coherencia entre lo que dices, lo que haces y cómo te sientes al hacerlo. Cuando esa coherencia existe, el contacto se vuelve natural, incluso inevitable. Y es aquí donde se empieza a preparar el terreno para cruzar una barrera mucho más profunda. Una barrera que no todos los hombres cruzan. No porque no quieran, sino porque no saben reconocer cuando la puerta ya está abierta. En el próximo capítulo vamos a entrar exactamente ahí. En ese punto específico donde el cuerpo de una mujer deja de protegerse y empieza a permitir. En esa zona que, cuando ella te da acceso, no deja lugar a dudas. Pero para llegar ahí, necesitabas entender todo lo anterior. Porque sin esta base, ese último paso no conecta, invade, la barrera invisible que solo algunos hombres cruzan. Hay un punto en toda interacción donde algo cambia sin que nadie diga una palabra. No es un gesto grande. No es una confesión. Es una rendija. Una apertura sutil que solo se presenta cuando todo lo anterior ha sido leído y respetado correctamente. La mayoría de los hombres nunca la ve. Otros la ven, pero dudan. Y unos pocos, muy pocos, la reconocen y saben permanecer ahí. Desde un punto de vista neurológico, esta zona está altamente relacionada con la respuesta de relajación. Es un área que solo permitimos tocar a personas en las que confiamos. Amigos muy cercanos. Parejas. Personas que nuestro cuerpo no percibe como amenaza. Cuando una mujer te permite tocar esa zona de manera natural, sin tensión, sin rigidez, sin retirarse, su cuerpo está comunicando algo muy claro. Has cruzado una barrera interna. Pero aquí es donde debo ser extremadamente preciso. No se trata de ir y tocar. Se trata de reconocer cuando ese contacto ya es posible. Ese permiso suele aparecer después de una secuencia muy concreta. Miradas que se sostienen. Silencios cómodos. Cercanía prolongada sin incomodidad.
Un ambiente donde no hay prisa ni presión. Cuando todo eso está presente, el contacto en esa zona no se siente invasivo, se siente contenedor. Y cuando ocurre, la reacción lo dice todo. Si al tocar suavemente el cuello o la parte alta de la espalda ella exhala, si sus hombros descienden ligeramente, si no se aleja, si no se tensa, su sistema nervioso está entrando en un estado de conexión profunda. Ahí es donde la oxitocina hace su trabajo más potente. Muchos hombres creen que el error está en tocar demasiado pronto, pero el error real suele ser otro. Tocan sin estar presentes. Tocan desde la expectativa. Tocan buscando un resultado. Y el cuerpo femenino detecta eso de inmediato. El contacto auténtico no pide nada. Solo acompaña. Hay algo más que ocurre en este punto, y es clave que lo entiendas. Cuando una mujer permite ese tipo de contacto, también está observando qué haces después. No con juicio consciente, sino con sensibilidad emocional. Si te aceleras, si cambias de energía, si intentas ir más allá de golpe, su cuerpo se cierra. No porque no quiera, sino porque necesita coherencia. El hombre que sabe permanecer en ese punto, sin ansiedad, sin urgencia, sin necesidad de confirmar nada, es el hombre que deja una huella emocional profunda. Aquí es donde muchos pierden una oportunidad sin darse cuenta. Creen que deben aprovechar el momento. Y el momento no se aprovecha. Se honra. La atracción auténtica no se construye empujando puertas, sino reconociendo cuando ya están abiertas. En todos estos años de trabajo, he visto cómo este entendimiento cambia por completo la forma en que los hombres se relacionan. Dejan de vivir cada interacción como una prueba. Dejan de sentir que deben demostrar algo. Empiezan a habitar su cuerpo con más calma, con más seguridad. Y esa calma es increíblemente atractiva. Quiero que te lleves esto contigo. No es el contacto lo que crea la conexión. Es la calidad de presencia con la que ese contacto ocurre. Cuando entiendes esto, desaparece el miedo a hacerlo mal. Porque ya no estás actuando desde una técnica, sino desde una escucha profunda del momento. Y cuando escuchas, el cuerpo del otro responde. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la atracción no es un juego de frases ni de estrategias rápidas. Es un diálogo silencioso entre sistemas nerviosos. Y cuando aprendes a hablar ese lenguaje, todo se vuelve más simple. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Si este contenido te ha ayudado a entender algo que antes te confundía, déjame un comentario contándome qué parte resonó más contigo. Tu experiencia puede ayudar a otros que están en el mismo punto en el que tú estuviste. Y si quieres seguir profundizando en estos temas con honestidad, sin máscaras y sin manipulaciones, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de trucos. Hablamos de comprensión real. Porque cuando despiertas tu esencia, ya no necesitas perseguir la atracción. La atraes desde quien eres.